Vale, pues después de nuestras presentaciones, tanto nuestras como la del curso, vamos a empezar. Les voy a contar una historia increíblemente resumida, porque si no podría abarcar toda la semana este temita. Muy bien, se calcula que hace aproximadamente 13.800 millones de años, esto es lo que significa M mayúscula A minúscula, ¿vale? Para que ninguno se nos pierda cuando estemos poniendo estas siglas. Hace este tiempo, o sea, mucho. Todo se cree que estaba contenido en una billonésima parte de este puntito que están viendo aquí al final del párrafo. O sea, algo tan grande comprimido en un espacio inmensamente pequeño. Se cree que todo esto era infinitamente denso e infinitamente caliente, ¿vale? No tenemos la más mínima idea de cómo habría sido el momento cero, ¿vale? El momento donde todo nació. Lo que sí sabemos es de que si las teorías actuales son ciertas, en algún momento todo esto se expandió, ¿vale? Todo tendió a diluirse, a crear el espacio tal cual. Ajá. Aquí que me estoy refiriendo con interacciones. Algunos de ustedes ya están familiarizados, pero otros no. Las interacciones son cosas que nosotros ya no podemos explicar con cosas aún más básicas, ¿vale? Es parte del nacimiento de nuestro universo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, que todas estaban amalgamadas. Todo era uno, todo era un ente en ese momento. ¿Cuáles son estas interacciones? Son cuatro. La primera, la gravedad. La segunda es el electromagnetismo. La tercera, fuerza nuclear fuerte. Si hay una fuerte, pues hay una débil, ¿vale? Estas son las cuatro interacciones que le permiten andar como motores principales al universo tal y como lo conocemos. Más adelante vamos a hablar de cada una de ellas, ¿vale? Para que pues vayamos agarrando el hilo de cada cosita. El caso es este. Nació. ¿Y cómo es que nosotros sabemos que esto pudo haber sido así, no? Resulta que por ahí de los 1920, una persona con muchísimo tiempo libre, Edwin Hubble, que es una de las mentes más brillantes en la astronomía, pues dijo, me sobra tiempo, tengo un telescopio bien poderoso en donde estudio y pues observaré una nebulosa. ¿Qué es esto, no? Una acumulación masiva en el espacio de mucho gas, mucho polvo, y en este caso les estoy poniendo al fondo la nebulosa del colibrí. Fíjense qué bonito. Edwin Hubble estaba viendo una nebulosa y de repente se dio cuenta de algo bien importante. Cuando ustedes estudien astrofísica o se adentren más en los libros, van a notar que es una ciencia de mucha paciencia. O sea, les estoy hablando de que si ustedes estudian algo, lo hacen durante mínimo meses o hasta años, ¿no? Que tanto, pues toda su vida. Pueden estudiar un objeto toda su vida. ¿Por qué? Porque son cosas masivas, ¿vale? Y se mueven desde nuestra perspectiva muy lento. Con los años, Edwin Hubble, viendo aquí al colibrí, se dio cuenta de algo fascinante. Esto que ustedes tienen, esta barrita, es importantísima para todo el curso. Le llamamos el espectro visible, o sea, lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Ajá. Desde el violeta hasta el rojo. Ajá. Bien, Edwin Hubble ya sabía de este efecto, que es una interacción electromagnética, una manifestación de esta interacción. Él se dio cuenta de algo muy evidente al paso de los años, que es si lo que yo estoy observando muy lejos de repente se pone más rojizo, significa que se está alejando. Si de repente se pone un poquito más a su lado, significa que se está acercando hacia mí. Y si no está corriéndose ni al rojo ni al azul, significa que está estacionario, ¿vale? Vamos a hacer así comillas muy grandes, porque en el universo todo, absolutamente todo está en movimiento. Entonces, si decimos estacionario, es que a lo mejor se está moviendo a una velocidad increíblemente baja, ¿vale? Pero de que se mueve, se mueve. Luego, para este entonces, dijo Edwin Hubble, todo se está corriendo al rojo, o por lo menos la gran mayoría de las cosas. ¿Qué significa eso? Si nosotros le damos rebobinar, si nosotros hacemos ingeniería inversa, vamos a ver que las cosas que se están alejando, pues por sentido común en algún momento se tuvieron que estar más cerca, ¿no? Acercándose en nuestra cuenta regresiva. ¿Qué significa eso? Pues lo que les decía en la diapositiva anterior, todo estaba contenido en un pequeño punto, uno muy pequeño, ¿no?
Lamentablemente, para esos momentos, Edwin Hubble no era muy conocido y había alguien mucho más conocido en estos temas, que era, por ejemplo, Fred Hoyle. Él era también un astrónomo así de que todos lo alababan y lo que él decía era la ley, ¿no? Y él apoyaba una idea que está aquí, universo estacionario. ¿A qué nos referimos? A que no se mueve. Él, junto con Albert Einstein, alegaban de que todo como lo vemos ha estado siempre y estará así siempre. Ahí siempre ha estado, intactos, inmóviles, imperecederos. Y decía, a ver, entonces, ¿tú estás diciendo que las galaxias que ves se mueven, se alejan de nosotros la mayoría? Y se burló de él, se burló de Edwin Hubble, pero así descaradamente. Entonces, en una entrevista de radio, alguien le dijo, oiga, señor doctor Hoyle, ¿qué opina usted de lo que está diciendo Edwin Hubble? Y le dijo, no, pues qué tontería es esta, ¿no? Es como si de repente estuviera hablando de que rebobinas todo. Y ese todo en algún momento, para llegar a como es hoy en día, tuvo que haber una gran explosión. Lo dijo en inglés, ¿no? Obviamente. Entonces, gran explosión es Big Bang. Y se le quedó ese nombre, pero como a manera de burla. Entonces, el nombre de la teoría del Big Bang es porque un astrónomo se burló de otro. Y sin saber, ¿no? Las consecuencias que habría a futuro. Bien, pues esa es la historia del Big Bang. Y otra cosa importantísima que deben de llevarse de esta clase, la teoría del Big Bang no es una teoría del origen del universo. No, 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 no. La teoría del Big Bang es una teoría de los primeros instantes del universo. Ajá. No hay una teoría aceptada, por lo menos no de la mayoría de los científicos, del momento cero, ¿vale? Eso no existe, por lo menos hoy, ¿no? Que estamos dando nuestra clase. Mañana, pues a lo mejor será otra historia. Bien, ¿qué es lo que les tengo que contar acerca de nuestra idea de que todo se está expandiendo? Ok, si ustedes ven esta hermosa imagen, es como una ilustración que a algunos les recordarán pues la macroestructura del universo que nosotros hemos alcanzado a percibir y algunos otros hasta pues las conexiones neuronales, ¿no? Que se tiende a comparar muchísimo con eso. Ok, las millones de galaxias que conforman todo el universo que ustedes ven aquí en esta imagen tienen una red más o menos homogénea, o sea que está más o menos todo bien dispersito, ¿no? Como si nosotros estuviéramos volando en un dron que nos estuviera cargando y vemos al piso así, ¿no? Y estuviéramos viendo un bosque. Vamos a ver más o menos una distribución igualmente homogénea de los árboles en el corazón del bosque. Ajá. Este hecho tiene una consecuencia bien importante. Una persona que ya no necesita presentación, que ustedes ven aquí en la pantalla, dice, en su teoría de la relatividad, nos enseñó a que la materia y la energía modifican todo el tiempo y todo el espacio, ajá, llenándolo de una sustancia como que lo obliga a crecer, ajá, a que en cada lugar no se fabrique más espacio. Aquí otro punto bien importante de la clase. No es que las galaxias se estén moviendo como al inicio creía este Edwin Hubble, ¿vale? Que decía que se alejan unas de otras, sino que el espacio mismo se está extendiendo. Y esto es facilísimo, facilísimo. Aquí todavía no tengo el ejemplo, pero si ustedes llegaran a tener una liga, así una liga cualquiera, y le pusieran puntitos, ustedes van a agarrar y van a estirar la liga. Van a notar que los puntos se alejan unos de otros, pero no porque el hecho de que los puntos que ustedes hayan dibujado de repente se muevan, ¿no? Así de la nada, sino porque la liga que los contiene se está expandiendo y con esa liga los puntos. Ajá. Entonces, nuestra concepción del universo debe de ser así. Las galaxias no se mueven, es el espacio mismo, ¿vale? El que se está extendiendo, es el que se está agrandando con cada segundo que pasa. Entonces, si le damos la vuelta a la película de todo esto, nos preguntamos, ¿todo este universo estuvo concentrado entonces en un punto de infinita temperatura, infinita densidad? Pues bueno, si alguno de ustedes llega a responderlo, pues tenga por seguro que tendrá su premio Nobel, ¿no? En física. Hasta el día de hoy, eso es una incógnita que nos rodea a todos. Después de esto, ¿qué es lo que sucede? Ok, ni fue un gran Big, ni fue un gran Bang. ¿A qué nos referimos? Las teorías más actuales y aceptadas acerca de
todo esto que rodea el Big Bang, que ya no se le puede cambiar el nombre porque ya todos conocen como pues estas teorías de los primeros instantes del universo, se conocen como teorías alternas o mejoradas del Big Bang, ¿vale? Ok, no es que realmente todo haya estado en un punto increíblemente pequeño, increíblemente denso y de repente explotara, ¿no? Tuvo que contener un origen, eso sí, ¿no? Debió haber existido un momento cero y que cuanto más atrás nos remontáramos, más denso era. Mm, se cree que no hay tal cual un puntito que haya sido el epicentro de la explosión, sino que voy a poner aquí la pluma, de que en algún momento, en una parte muy, muy chiquita, muy poquitos puntos, tuvieron ese gran Big y ese gran Bang. O sea, fueron muchas pequeñas explosiones dentro de un punto increíblemente pequeño, ¿vale? Todas esas explosiones queremos homogéneas, ¿no? Es decir, a la misma intensidad, con la misma energía. Y a ese conjunto, en física, se le denomina la singularidad inicial, ¿vale? A mí me gusta mucho la etimología porque nos enseña acerca de nuestro léxico, de nuestras palabras. ¿Qué es singularidad? Pues algo que no entendemos, ¿no? Es como un ente físico, ¿vale? Luego, aquí hay una imagen que a mí me gusta muchísimo, que la dibujó un artista llamado Pablo Budassi. Aquí está. Si ustedes lo buscan así en Google, Pablo Budassi, imagen del universo, les va a salir esta cosa preciosa, píxel por píxel. Obviamente aquí está que súper comprimida, ¿no? Ni se alcanzan a ver los detalles. Pero ¿qué es lo que les trato de explicar? Aquí está abarcando todo esto, ¿vale? De distancia. Recuérdelo, los años luz no miden tiempo, miden distancias. Ajá. Estamos hablando de que este dibujito que puso Budassi está aproximadamente ampliando lo que hay entre nuestra galaxia y la galaxia cercana a Andrómeda 20.000 veces. O sea, fue una chamba titánica donde incluso la NASA lo felicitó por hacer un trabajo tan bonito, ¿no? Que no fuera ni lineal, sino circular, tratando como de conceptualizar nuestro universo de 4 dimensiones. Bueno, hablando de 3 dimensiones espaciales y una temporal, ¿va? Ok, entonces, aquí fíjense en este párrafo. El límite se debe a la distancia que ha podido recorrer la luz desde el inicio. Ajá. ¿Cómo que ha recorrido la luz, profe? Ay, perdonen, se está acabando. No estaba cargando no estaba cargando la computadora. Denme un minutito. Uf, listo. Muy bien. Ahora sí, regresamos. Perdón por la interrupción. Ok, les explico, ¿vale? ¿Qué es esto del recorrido de la luz y los años luz y la expansión del universo? ¿Por qué algunos dicen que hay un momento o un lugar donde ya no alcanzamos a ver y si hay algo más? ¿Ok? Vale, miren. Esto que nosotros estamos viendo aquí, en la imagen de Pablo Budassi, son unos muros, que a mí me encanta llamarlos los muros de la eternidad. Si nosotros le hacemos un zoom, vamos a ver que va a ser una serie de pequeños puntos muy dispersos, así puntos, puntos, aglomeraciones ya no tan homogéneas, que algunos llaman el fondo cósmico de microondas. Ajá. Algunos de ustedes seguro ya estarán muy familiarizados con esto. A grandes rasgos, profe, ¿qué es esto? Vale, pues el fondo cósmico de microondas resulta que es, digámosle que aquí estamos nosotros, ¿no? La Tierra, T de Tierra. Y todo esto es lo que nuestros observatorios y telescopios poderosísimos han alcanzado a ver. Pero, oh sorpresa, ¿no? Aquí está el fondo cósmico de microondas. ¡Qué jejo! Dirían, ¿no? Los veracruzanos. Es el límite para nosotros, como seres humanos, hasta el día de hoy, donde podemos estudiar el universo. Resulta
que cuando nosotros vemos a las estrellas, también estamos mirando al pasado, ¿vale? Una estrella está tan increíblemente lejos que la luz que tarda en llegarnos, digámosle, por ejemplo, el sol. Si ustedes de repente tomaran una pastilla que los hiciera súper grandes, poderosísimos entes cósmicos y agarraran el sol, así, ¡fu! Y lo desaparecieran del sistema solar, las personas que viven en la Tierra se tardarían 8 minutos en darse cuenta que el sol desapareció. Eso por la distancia tan abismal que existe entre la Tierra y el sol. ¿Qué distancia es esa, profe? Son 150 millones de kilómetros en promedio, porque recuérdelo, todo está en movimiento, entonces puede estar un poquito más cerca a veces, un poquito más lejos a veces. Si no quieren poner todo ese número tan grande de 150 millones de kilómetros, esto es equivalente a lo que denominamos una unidad astronómica. Ajá. Utilizamos en astrofísica este término cuando estamos nosotros explorando cosas más allá del sistema solar o ya los cuerpos más alejados, ¿vale? Y fíjense, nosotros alejados de nuestro Sol, que es la estrella más cercana, es una unidad astronómica, nos tardamos 8 minutos en darnos cuenta qué pasó, ¿vale? O sea, si ustedes salen mañana temprano a tomar los primeros rayos del Sol, van a poder percibir ahora. Esta luz que me está tocando mi piel, hace 8 minutos salió de la superficie del Sol. Así funciona el universo, ¿vale? Tiempo y distancia van de la mano. Entonces, si ustedes se recorren más lejos, pues vamos a estar hablando de años luz, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de 8 minutos luz, lo que nos separa la Tierra del Sol. Y ya, ¿no? Años luz de, pues, otras galaxias, otras estrellas. Y de repente, cuando llegamos aquí al muro de la eternidad, adivinen qué cantidades son aproximadamente esos 13.800 millones de años o años luz. Ajá. Hasta ahí nuestros ojos alcanzan a ver. ¿Por qué? Porque más allá de eso, no sabemos qué tanto fue el origen, la singularidad inicial. Pero en los primeros momentos de la singularidad inicial no había algo que nosotros denominamos fotones. Es gracias a los fotones que existe la luz, ajá, que nosotros podemos ver. Entonces, después de la singularidad inicial, llegaron estos fotones, ahí nacieron. El caso es que como cuando comenzaron a nacer, había tanta energía contenida en ese universo pequeño que de repente se generaban, luego chocaban unos con otros y se aniquilaban. Ese es el término específico, ¿vale? Cuando una partícula elemental choca con otra, se aniquilan, ¿vale? Ese es el término que utilizamos en física, aniquilación. Y así era como pasaba. Se generaban, se aniquilaban, se generaban, se aniquilaban. Entonces, en este punto es donde nosotros llegamos a la conclusión que denominamos fondo cósmico de microondas. Ajá. Y de ahí en adelante, el universo, digámosle que fue expandiéndose, por lo tanto la energía se fue diluyendo en ese espacio nuevo y ahora los fotones ya podían recorrer el nuevo espacio sin temor a aniquilarse, o sea, ya había luz estable en el universo, ¿vale? Ese es el principio general de por qué nosotros tenemos una muralla que no nos permite ver más allá. No se preocupen, al rato y durante las clases siguientes nosotros vamos a ahondar mucho más en esto de las partículas elementales. Ok, en ese muro de la eternidad, los cálculos dicen más o menos esto. Resulta que los fotones, a lo mejor los primeritos, nacieron en este tiempo, 10 a la menos 45 segundos. O sea, 10 millones de billones de una billonésima de segundo. Fíjense. O sea, los primeros 3 minutos del universo fueron extremadamente caóticos. Ya después de esos 3 minutos se comenzó a formar la estructura universal que nosotros ya vemos con nuestros telescopios. Está increíble esto, es demasiado. Ok, y en ese tiempo, ¿cuánto medía ese universo? Se calcula que aproximadamente 10 a la menos 35 metros. Perdónenme, aquí me faltó el M.
Profe, ¿qué es eso, no? Pues también es como estar hablando de billones, de billones, de billones, de otra billonésima parte de un metro. O sea, algo increíblemente pequeño en un tiempo increíblemente pequeño. Pero así de actuales son los datos, ¿no? Imagínense quién se tuvo que romper la cabeza para calcular todo eso. Le decimos era de Planck o época de Planck o tiempo de Planck. Planck fue una de las mentes más brillantes del siglo pasado. Ajá, y fue él el que lo calculó. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿la física de lo grande y la física de lo pequeño ahí sí estaban unificadas? Porque esto es importantísimo, ¿eh? Eso es lo que se conoce como la búsqueda de la teoría del todo. Ajá. La teoría del todo trata de explicar la física de lo más grande y la física de lo más pequeño. Entonces, rastrear la física de ese momento del universo nos podría ayudar a calcular o a hacer una fórmula muy bonita, muy estética, muy lógica para la teoría de un todo, ¿vale? Pero lamentablemente, pues no ha sido momento. ¿Qué pasa? Después de esto, después de los 10 a la menos 45 segundos, la primera interacción, la más rebelde de todas, decide separarse de las otras tres. ¿Cuál es? La gravedad. Ajá. Luego, transcurrió el tiempo, ¿no? También así de que muy poquitito, y a los menos 35 segundos, 10 a la menos 35 segundos, se sigue diluyendo el espacio, bueno, se sigue diluyendo el universo en todo el espacio nuevo que hay, y las demás interacciones se separan. Ahora sí, formalmente se las presento. Es la fuerza, perdón, la fuerza no, la interacción nuclear fuerte. ¿Qué hace esa cosa? ¿Cómo se come? Es gracias a ella que los núcleos de los átomos se unen. Ajá. Luego, si hay una fuerte, como les decía, hay una débil. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, hace totalmente lo contrario, ¿no? No sé si alguno de ustedes esté relacionado con el término desintegración. Y es que a veces los átomos pierden energía y se les tienden a escapar neutrones o a veces también electrones. Y este proceso lo controla la interacción nuclear débil, ¿vale? Porque hay un control, ¿eh? No es como que de repente se pierdan al azar. Lo vamos a ver también más adelante. ¿Qué pasa con las otras interacciones, que también son fundamentales? El electromagnetismo. ¿Qué hace? Une las moléculas. Es como el siguiente peldaño de lo micro a lo macro, ¿vale? Primero son lo subatómico, lo atómico, luego lo molecular. Ajá. Y después de lo molecular, ahora sí viene la materia que nosotros vemos, ¿no? Con nuestros ojitos. Lo más grande, la gravedad y la materia grande. ¿Qué hace la gravedad? Pues une la materia en cantidades enormes. Esas son las cuatro interacciones fundamentales. A lo mejor alguno de ustedes lo googlea después por pura curiosidad y lo encuentra como fuerzas fundamentales, ¿vale? No, eso es un término de hace como 15 años que se desactualizó. Ya se conoce como interacción, no son fuerzas, ¿vale? En el estricto sentido científico de la palabra. Adelante vamos a ver por qué. Bueno, ¿cómo defino, profe, una interacción fundamental si quiero romper el hielo en un bar aquí para verme super pipiris nice, ¿no? Ok, es algo que se mantiene constante, no importa cuánto tiempo pase, tampoco en donde esté ubicada y tampoco depende del sistema físico en el que yo lo esté estudiando. O sea, es como es en todos lados, en todas partes, al mismo tiempo, como esa película maravillosa. Si quieren una definición más formal, es esta, ¿vale? Es una propiedad o característica del espacio-tiempo o del universo que es homogéneo respecto al tiempo. Ajá. No cambia. Muy bien, pues seguimos con nuestra historia increíblemente resumida de cómo nació el universo. ¿Qué pasó en una billonésima de segundo después de nuestra singularidad inicial? Vamos a ver que de repente ya hay otras cosas que a lo mejor han visto en videos o libros, ¿no? Pero que a lo mejor todavía son un poco difíciles de entender. Quarks, leptones, antimateria y bosones. ¿Qué es eso, profe? ¿Cómo se come? Bien, lo que les voy a presentar en esta diapositiva es fundamental para nuestro entendimiento del cosmos de lo micro. Ajá. La materia que nosotros conocemos, digámosle la materia normal, se divide en esto, fermiones
y bosones. Y esto en nombre o de dos super científicos físicos, que era Enrico Fermi y otro indio que no me acuerdo su nombre de pila, pero que se apellidaba Bose. Ajá, por eso les decimos así, en honor a estas personas que lo estudian. ¿Qué pasa con los fermiones? Estas son imágenes ilustrativas, obviamente, porque no hemos fotografiado, pero de verdad ninguno de ellos. Los subdividimos todavía. Los quarks. ¿Qué es eso? Pues miren, tienen nombres rarísimos. Por ejemplo, está el quark arriba, el quark abajo, el encanto, ¿no? Imagínense. Extraño. Aquí me faltó la T, perdónenme. Strange. La cima y el fondo. Y se preguntarán, profe, ¿por qué se llaman así? Pues, porque así les quisieron poner, o sea, no tiene un sentido, ¿eh? De verdad no tiene sentido que les hayan puesto así. Solamente fue como, pues para distinguirlos. Y luego, después de los quarks, que les voy a hablar obviamente qué pasa con ellos, leptones. ¿Qué es eso? Aquí ya vemos unas cositas que ya conocíamos, ¿no? De antes. Los electrones, que son estas bolitas que giran alrededor del átomo, del núcleo atómico. Neutrinos, miren, esto que se desata de las estrellas, que son extremadamente escurridizos. Y otras cosas raras, ¿no? Muones, tau, bosones. Ahora sí, a lo mejor a alguien le suena el nombre bosón, ¿no? Porque está súper, súper en la cultura pop el nombre de la partícula de Dios, ¿no? Pero miren, uno de sus vecinos, bosones, también son los fotones, así de importantes son. Hay unos fotones bien raros que son W más, W menos, otro que es Z. Por alguna razón también le quisieron poner así. Gluones, estos también son importantes. Y luego Higgs, el bosón de Higgs, el tan conocido bosón o partícula de Dios. Ok, aquí algo bien importante. No es una partícula que le haga alusión a un creador o que sea gracias a esta partícula subatómica, perdón, que todo pues exista, ¿no? Tal cual. No. Es que un autor muy conocido que se llama Mikio Kaku escribió un libro llamado pues La partícula de Dios para vender por puro marketing, ¿no? Para hablar del bosón de Higgs. Entonces se le quedó así, por la cultura popular le decidieron dejar el nombre, ¿vale? Pero en realidad el bosón de Higgs, esto también apúntenlo, es aquella partícula subatómica que permite que las cosas tengan masa. Ajá, masa. O sea, esta aglomeración de materia que de repente ponemos en una báscula o que calculamos por otras características físicas. Pero sí, es importantísimo. Después de esta explicación también muy generalizada de lo que vienen siendo las partículas elementales, estas sí, las más elementales hasta el día de hoy, vamos a ver qué onda, ¿vale? Con nuestro universo, ¿cómo se comporta? Vamos a dejar un poquito de lado de que todo está hecho de estas pequeñas canicas, ajá, que les acabo de decir. Digámosle que hay una teoría que está ganando muchísima fuerza desde hace años, que es la teoría cuántica de campos, gracias al poderosísimo Albert Einstein, ¿no? El de la miniatura que vieron. Ok, ¿cómo es esto, profe? Imagínense, como aquí en el GIF, que nuestro universo es una especie de red. Ajá. Y cada pequeña interacción que tiene esa red o perturbación hace que nazca una de esas pequeñas canicas o partículas. O sea, todo esto de bosones, fermiones, leptones, quarks, son perturbaciones de una red espacio-tiempo, tanto en lo grande como en lo pequeño. ¿Cómo, profe? O sea, ¿a qué se refiere? Imagínense el mar, el océano, cuando se está moviendo, cada pequeño puntito en su ondulación, digámosle que es la manifestación de una de estas partículas o cosas que nosotros podemos medir, observar, estudiar y catalogar. Ajá. Ahora, no es solo una red. Esta red es como un conjunto de muchas otras pequeñas redes. ¿De cuál es red? La red de la interacción fuerte es donde está sujeta por los gluones, ¿vale? O por lo menos es como la repercusión que decimos, le ponemos el nombre gluón, ¿no? ¿Qué pasa con la red de la interacción débil? Ahí interactúan otros bosones, ¿no? De los nombres que nadie les importó mucho, que nada más le pusieron una letra de nombre. ¿Qué pasa con el electromagnetismo? Ah, miren, el electromagnetismo
Estas pequeñas ondulaciones son los fotones, ¿vale? Recuérdelo, la luz tiene que ver con campos magnéticos y electricidad por naturaleza. Y luego está la gravedad, ¿vale? Todavía no está bien desarrollada una teoría de la gravedad en micro, o sea, no hay una gravedad cuántica tal cual aceptada, pero sabemos que por lo menos estas pequeñas perturbaciones que hace como 20 años se predijeron, hace que habrá sido, creo que fue hace 4 años cuando se detectó por el choque de dos agujeros negros supermasivos. O sea, nosotros como seres humanos necesitamos una energía descomunal en un universo para poder decir, el gravitón existe, ¿no? Hay gravedad cuántica. La podemos medir, digámosle, a niveles cuánticos, chiquititos, chiquititos. Lamentablemente no tenemos muchos estudios de ellos, porque apenas sabemos de su existencia. Pero bueno, estas son como las cuatro redes que en conjunto forman nuestra red de la realidad, ¿no? Que nosotros percibimos con nuestros cinco sentidos. Ahora, les decía, ¿no? Que ya no hay que ver esto del átomo, que lo compone todo, pero sí una pequeña historia, ¿vale? En algún momento de la historia, una persona por ahí en Atenas, en 400 antes de la época cristiana, llamada Demócrito, dijo, debe haber algo que sea indivisible, que no se separe y que esté sustentándolo todo. Y es gracias a él que tenemos el nombre de átomo. Un tiempo, mucho, mucho después, llegó un genio llamado John Dalton que dijo, ok, sí, yo lo concibo como una esfera. Y Thomson, tiempo después, también dijo, sí, o sea, es una esfera, pero es más compleja. Y de aquí la idea, ¿no? Del panqué de pasas. Es una esfera adentro con otras pequeñas esferas que tienen cargas, positivos y negativos. Luego llegó otro genio, un siglo después, y dijo, a ver, sí, pero no. O sea, no es como un panqué, es más complejo que eso. Y es gracias a esta persona que nosotros tenemos ese video, ¿no? Tan importante de Jimmy Neutron o del átomo, en la cultura popular. Esta es la idea del átomo que todos tenemos. O de esta otra manera, ¿no? Donde ya sabemos que no solamente es que esté bailando un electrón o varios alrededor de un núcleo atómico, sino que por niveles de energía, los electrones también se separan. Y es gracias que después de los 1930 ya sabemos lo que sabemos, o sea, de que hay fermiones y bosones. Ajá. Bien, importante. Un verdadero átomo de los que se han llegado a fotografiar nos dice muchas cosas, porque esto sí se ha fotografiado, ¿eh? Por alguna razón, nosotros no alcanzamos a entender por qué los electrones cuando los estamos observando aparecen y desaparecen casi espontáneamente, ¿no? Casi caprichosamente. Lo que sí sabemos es que cuando este electrón aparece, reaparece en su misma órbita. Jamás invade el espacio de otro electrón, jamás. Y esta es una fotografía de un átomo, ¿vale? Este es algo que se tomó de este estudio, fíjense, hace ya más de 10 años. Y si no mal recuerdo fue de que en una máquina superpotente en Barcelona. Así es como se comporta un átomo, ¿bien? O sea, si ustedes se fijan, es como si estuviera pulsando la materia. Qué bonito, ¿no? Ahora sí, ¿qué pasa con estas canicas raras que les presenté casi al inicio? Los quarks resulta que tienen su nombre gracias a esta personita, ¿no? Que era un físico que le dedicó su vida a estudiarlos. Resulta que cuando él los estaba estudiando, estaba leyendo un libro que no tenía absolutamente nada que ver con la astrofísica. Este es el autor y este es el título. Ajá. Este se considera uno de los libros más complejos de leer en el idioma inglés, porque tiene, digámosle, su propio subinglés. Juega con palabras nuevas y con otros términos antiguos y se refiere a cosas muy abstractas, pero el caso es de que él, el señor del libro, el principal, tenía hijos y a sus hijos les puso quarks. Entonces, digamos de que a veces tú sabes cuando estás leyendo el libro a qué hijo se refiere y a veces no sabes. Y dijo este Murray, pues yo estoy estudiando algo de que tampoco alcanzo a entender cómo es que se pueden llamar. Y de ahí los nombres, ¿vale? De ahí los nombres de los quarks. O sea, fue casi arbitrario. Es porque yo estoy leyendo un libro y le voy a poner el nombre de las cosas que aparecen en mi libro porque no las termino de entender. Y así se le quedó.
¿vale? Y aquí, ¿no? Lo que les decía, extraño, encanto, arriba, abajo, cima, fondo. ¿Qué sabemos de los quarks? Tres características importantísimas. Los quarks componen a los protones y a los neutrones. Un quark up, más bien dos quark up, con uno down, o sea, dos arriba y uno abajo, hacen un protón. Luego, lo contrario, ¿no? Dos abajo, con uno arriba, hacen un neutrón, ¿vale? O sea, ¿qué es un protón, profe? Pues son esas canicas que forman a los átomos, ¿no? De carga positiva, y como su nombre lo dice, neutrón, ¿no? No tiene carga, lo podemos poner así, más o menos. Ujú. Bueno, si ustedes entonces ven más a fondo a los protones o neutrones, van a ver que dentro de él hay quarks. Y los quarks están muy bien distribuidos. ¿Qué otra cosa rara vemos en ellos? Que por alguna razón extrañísima, en experimentos, cuando se ha tratado de soltar un quark con otro quark, pues se requiere tanta, pero tantísima energía que según las leyes de la física que estableció Albert Einstein, automáticamente cuando tú separas un quark de otro quark, un quark sale de la nada al lado de otro. O sea, tú jamás vas a encontrar un quark solito. Jamás. Y esto no sabemos todavía bien por qué pasa. Pero es algo que pasa, ¿eh? Algo real que se ha simulado y que también se han hecho experimentos en los aceleradores de partículas. Nunca hemos visto un quark solo. Y se necesita tanta energía para separarlos que esa energía hace que aparezca otro quark. Así, rarísimo, rarísimo. Y miren, para que les quede más ilustrado, les voy a presentar un video muy bonito de un canal que me encanta, que es este. Déjenme, veo que le pongo play. Los protones y neutrones, las partículas que forman el núcleo de los átomos, se componen de partículas más pequeñas llamadas quarks. A los quarks no les gusta estar solos. De ellos decimos que están confinados. Al intentar separarlos, cuanta más fuerza se emplea, más luchan para quedarse juntos. Si empleamos mucha energía intentándolo, ellos la utilizarán para crear nuevos quarks. Así de raro. ¿Por qué? Pues no sabemos, no tenemos la más mínima idea. Aquí en este curso se van a encontrar mucho con esa respuesta. Y en parte lo lamentamos y en parte otros también lo celebramos, ¿no? Como que arriba también la incertidumbre. Luego, ¿qué pasa con el otro tipo de fermiones, los leptones? Ok, vemos que aquí hay un viejo conocido, ¿no? El electrón, o sea, esa canica de carga negativa. Muones, otro que se llama tau, que también son medio raros. Y fíjense, hay tres tipos de neutrinos, ¿no? El neutrino tau, el muón y el electrón. Están rarísimos, rarísimos estas cosas. Bien, ¿qué sabemos de ellos? Son estos tres tipos principales. Y miren, importantísimo, no interactúan con la interacción fuerte. Más bien, no tienen interacción con las cosas nucleares. Eso está muy extraño, ¿eh? Pero de verdad, bien extrañísimo. Es por eso que es tan difícil detectar estas cositas de aquí, ¿vale? Para las personas que ya hayan visto videos o leído libros acerca de partículas o astrofísica, ya sabrán que los neutrinos son extremadamente difíciles de agarrar, o por lo menos de detectar, y se calcula que aproximadamente por cada segundo que pasa, alrededor de 1 billón de neutrinos está atravesando nuestro cuerpo. Es decir, casi no interactúan con nada más en el universo. Y más adelante les voy a decir qué pasa, ¿no? Cómo si los detectamos. ¿A quién se le ocurrió esa grandiosísima idea? Ok, bueno, esto, ojo, junto con los quarks, constituyen lo que nosotros llamamos materia bariónica. ¿Qué es eso? La materia normal. Y ustedes dirán, profe, si hay una materia normal, pues hay una anormal. Sí, y le dedicamos nuestra cuarta clase, ¿vale? Ahorita, pues contengámonos en la materia normal. Bien, para explicar los bosones, les diré lo mismo que le está diciendo Shrek al burro aquí, ¿no? ¿Qué le está diciendo en esa parte? Pues algunos que son fans ya lo recordarán, ¿no? ¿Qué es un ogro? Un ogro es como tener varias capas, como una cebolla, ¿no? Que también se divide en capas. Pues lo mismo pasa con nuestra red que les decía, ¿no? Son capas sobre capas y sobre capas.
para tenerlo finalmente ilustrado, vamos a ver que es como si nosotros uniéramos, ¿no? Las capas de los neutrinos, de los quarks, de los leptones, y esta especial de los bosones, que también está unida, pero lo ponemos aparte, porque recuérdelo, es lo que le otorga la masa a las cosas en el universo. No sabemos todavía cómo es el proceso, pero sabemos que es gracias a los bosones que las cosas tienen masa, que las podemos pesar, por así decirlo, ¿no? Y algunos hablan de algo que se denomina espuma cuántica, ¿no? Que se vería más o menos así. O sea, ya no tanto como esta imagen que les enseñaba del océano, moviéndose con ondulaciones, sino esto, ¿no? De repente hay una pequeña interacción entre las redes, entre las capas, y ¡pum!, ¿no? Sale un fotón, un electrón, un bosón, lo que ustedes gusten. Bien, lo que les decía, ¿cómo sabemos todo esto? Gracias a estas cosas hermosísimas que se construyeron entre Francia, Suiza y creo que hay uno en Estados Unidos. Pero el más famoso es este, el LHC, ¿no? Por sus siglas en inglés. El Gran Colisionador de Hadrones. ¿Qué es esta cosa, profe? Vemos que es una cosa circular, kilométrica, que cruza Suiza y Francia, que dentro tiene más circulitos, ¿no? Donde agarras tú un pequeño fotón, o si quieres un electrón, o si quieres un protón, y lo pones a girar. Luego lo pones a girar con más energía en otra rueda más pequeña. ¿Qué es lo que pasa? Que gana velocidad. Gana tantísima velocidad que casi somos capaces de acelerar las partículas a la velocidad de la luz. ¿Y para qué? Las ponemos a colisionar casi a la velocidad de la luz entre ellas mismas. Es decir, estamos destruyendo estas pequeñas partículas para ver si dentro de ellas hay otras pequeñas partículas que las conforman. Así es como estamos seguros que existen los bosones, que hay 3 tipos de neutrinos, que hay 6 tipos de quarks, ¿vale? Es gracias a esto, o sea, físicamente lo hemos podido ver. Ahora, ¿qué otra cosa extraña existe en el universo como propiedad intrínseca? Lo que les decía, ¿no? La antimateria. Esto no es un término teórico, también es algo que sabemos que existe. Y se los voy a explicar de una manera súper sencilla, hasta matemáticamente, para que ustedes puedan ir a un bar y rompan el hielo. Y ahí les dejen de hablar o estén más interesados en hablarles, ¿vale? Ok. Hace mucho tiempo, en los tiempos de Newton, ellos definían la energía así, ¿no? El radio de cualquier cosa al cuadrado sobre 2 multiplicado por su masa. Eso se le conoce como energía de la física clásica. Ajá. De repente llegaron otras dos personitas haciendo cálculos súper complicados, pero que al final llegaron a esto. La famosísima fórmula, ¿no? De la energía de Albert Einstein. Pues déjenme decirles que esta está como mutilada, ¿vale? A la fórmula real que llegó Albert Einstein fue a esta. Esta es la real fórmula de la energía de Albert Einstein. ¿Qué es eso, profe? Bien, energía al cuadrado es igual a ¿qué? Esto es lo que ya conocemos de entrada, ¿no? La velocidad de la luz al cuadrado, que también está aquí a la cuarta potencia, y una masa, ¿no? De lo que sea que ustedes estén estudiando, también al cuadrado. ¿Qué es R? Pues aquí R no es tal cual el radio de lo que estemos estudiando, porque en ese entonces ya sabíamos que asumir que algo es esférico, pues está mal, ¿no? No todo en el mundo, no todo en el universo es esférico. Le decimos momento. Ajá. ¿Qué es eso de momento, profe? Digámosle que cuando algo se está moviendo en una órbita fija, digámosle en circular o elípticamente, que las elipses son como círculos más alargados. Cuando tú lo cachas en algún punto de esa órbita, es como la energía y el ángulo que tiene. Ajá. Ese es un momento, así a muy grosso modo. O sea, es movimiento y espacio, por así decirlo. Bien, para explicar de dónde nace esto, nosotros vamos a recurrir a ideas que tuvo el grandiosísimo Paul Dirac, ¿no? Que es una de las mentes también prodigiosas de la física cuántica, que nos dijo, mira, chavo, imagínate esto. Algunas personas sabrán hacerlo, otras no. Yo medio recuerdo, pero fíjense, es fácil. De repente, a ustedes a lo mejor les dijeron en la escuela, despeja X. Y tú así, Dios mío, ¿cómo se hace eso? Bien.
pasito por pasito. Vamos a ver, nos están diciendo aquí que x cuadrada es igual a 4. Necesitamos encontrar una ecuación que sea la contraria a una potencia. ¿Saben cuál es el contrario a una potencia? Les recuerdo, una raíz, ¿vale? Si ustedes le sacan raíz cuadrada al cuadrado, van a dejar a la x desnudita, por así decirla, ¿no? Pero, oh sorpresa, ¿cuál es la raíz de 4? Muchos de ustedes dirán, obvio, profe, es 2, porque 2 por 2, 4. Yo les digo, sí, pero esa es la mitad de la respuesta. Matemáticamente hablando, tiene dos respuestas, dos positivo y dos negativo, ¿vale? Entonces, ahora imagínense que lo que ustedes están despejando no es X, no es cualquier incógnita, sino la energía. Si ustedes despejan energía, en esa ecuación de Einstein les va a quedar así. Fíjense qué bonito. Energía es igual al momento multiplicado por la velocidad de la luz más la masa multiplicada por la energía al cuadrado, ¿vale? Así queda si ustedes le sacan raíz. Para hacerlo un poquito más simple, digamos que esta partícula o lo que estemos estudiando no se está moviendo, no se está desplazando. Entonces, podemos decir que el momento es cero. Cero por cualquier otra cosa nos da cero. Entonces, esta C también se va. ¿Qué es lo que nos queda? ¡Tatán! Ahora sí, tiene la demostración. Pero ustedes, ojo, sacaron una raíz cuadrada de la energía. ¿Qué significa eso? Que hay dos tipos de energías. En este caso, dos tipos de materias. La materia normal y la antimateria. ¿Vale? Así es como nace la idea de antimateria y se demuestra matemáticamente. Ajá. O sea, sabemos que existe y se puede fabricar, ¿vale? Alguno de ustedes no sé si haya visto una película que se llama Ángeles y Demonios, que es con el que hizo Forrest Gump, que a mí me gusta mucho esa película, que trata de que alguien fabricó antimateria. Pero ojo, ojo, es peligrosísimo, porque la antimateria, si se llega a fabricar un gramo, ese gramo por nada del mundo debe tocar la materia normal. Entonces, debe estar contenida, digámosle, entre dos imanes que se estén repeliendo, formando un vacío. Entonces, la antimateria debe estar en el vacío, porque si toca la materia normal, se aniquilan, ¿vale? Todas, todas las partículas en el universo de las que les he hablado tienen un antagonista, ¿no? Como un hermano malvado, o sea, una partícula de antimateria. Por eso a veces le dicen, ¿no? Como que del electrón, su antimateria es el positrón. Y tú sí, ay, caray, ¿qué es eso, no? Pues es un electrón con carga positiva. ¿Que eso no es un protón? No, porque este positrón se comporta exactamente igual que el electrón, solamente que tiene otra carga. Y es rarísimo, rarísimo también. Es un, como un capricho de la naturaleza para preservar el equilibrio entre todo lo que es positivo y entre todo lo que es negativo. Ajá. Bien, ¿qué les puedo decir de esto? Que cuando nació el universo, se cree que en sus primeros momentos, por cada 1.000 millones de cosas normales, digámosle, bariónicas, había uno de antimateria. Es por eso que hoy en día en el universo es tan difícil de rastrear la antimateria. Y fíjense, si ustedes de casualidad les llegara a sobrar $1 trillón en su bolsillo, podrían mandar a fabricar 1 gramo de antimateria. De que se puede, se puede. ¿Por qué es tan costoso? Porque se necesita muchísima energía para fabricarlo y también para fabricar el lugar donde va a estar aislada, como de nuestro mundo, de nuestro universo. Bien, retomando un poco, ¿no? Nuestra historia. ¿Qué pasó entre una billonésima parte de segundo y una millonésima? Muy bien, vamos a ver que después de todo eso, la expansión continúa. El universo no desacelera, ¿no? Entonces, en este momento, la temperatura que existía en el universo era de aproximadamente esta cantidad. 3, 6,
9, ¿no? O sea, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Mil? ¿Un millón? 1.000 millones de grados. Era un poquito más tibia. Ajá. Pero pues todavía era algo extremadamente lejano a lo que hoy conocemos pues como universo, ¿no? Actual. Es decir, y tenía más o menos el tamaño de una estructura en el universo que nosotros llamamos la nube de Oort. ¿Qué es la nube de Oort, profe? Aquí está nuestro Sol, ¿vale? Esta es nuestra estrella. Los planetas con Plutón llegan más o menos aquí. Ajá. Este es el verdadero límite de nuestro sistema solar. La nube de Oort es hasta donde alcanza la atracción gravitatoria de nuestro Sol, ¿vale? A ejercer ese anclaje hacia el mismo, ¿vale? O sea, esta era su temperatura y esta era lo que medía. Recuérdenlo, 200.000 unidades astronómicas. Si lo quieren en kilómetros, nada más multipliquen esto por 150 millones y ya, lo tienen en kilómetros. Perfectísimo. ¿Qué pasó después, no? O sea, estamos hablando de cantidades increíblemente pequeñititas. En una millonésima parte de segundo, el universo ya era un poquito más tibio, ya no había tanta energía para que se generaran espontáneamente cosas de la nada. Y fíjense, aquí estamos utilizando una palabra nueva, hadrón. O sea, en una billonésima parte de segundo existía una cosa nueva de la que no nos ha hablado, profe. Sí y no. Fíjense, aquí o un poquito después, fue cuando nosotros teníamos ya como el escape de los fotones para ya no estarse aniquilando con otras pequeñas partículas elementales. Por lo tanto, el universo se debió haber visto así. De repente un fotón, de repente ya no hay un fotón, de repente sí hay y de repente no. Era como una bruma, como algo que a veces se veía. Ahora sí, hadrones. ¿Qué es eso, profe? Bueno, pues es como el conjunto de neutrones y protones. A la gente le gusta complicarse mucho la vida, ¿vale? O sea, por alguna razón decidieron ponerlos en otro peldaño, en otra categoría, pero ya son cosas que nosotros conocemos. Ujú. Por suerte, nosotros ya tenemos la existencia de electrones, protones y neutrones. La combinación de todo eso, después de una billonésima parte de segundo, ¿qué nos da? Pues la existencia de la materia tal cual la conocemos, ¿vale? O sea, estamos hablando que un segundo después del inicio de todo, a lo mejor ya teníamos la unión de los primeros átomos, ajá, que ya medía por ahí unas unidades astronómicas el universo. Creció exponencialmente rápido, ¿vale? Y con una temperatura, como les decía, tibia. Ahora sí, ahora sí. Sabemos con certeza que 2 minutos después de esta singularidad inicial, ya teníamos nuestro primer elemento. ¿Vale? ¿Cuál es el elemento más ligero? Ustedes lo saben, yo lo sé. ¡Ja! Y aquí dicen, ¿qué? ¿Cómo que el proteo, no? Profe, ¿no era el hidrógeno? Sí, pero el hidrógeno, si nosotros lo vemos muy a fondo, vamos a ver que hay tres tipos de hidrógenos. Si ustedes tienen una sola pelotita con carga positiva, es decir, un protón, eso ya es hidrógeno y se le conoce como protio. Ajá. Si de repente a esa pelotita, a ese protón, se le junta un neutrón, es el segundo tipo de hidrógeno que denominamos deuterio. Y aquí está el hidrógeno pesado, ajá, donde tenemos un protón más dos neutrones. Fíjense qué complejo es todo esto. Se llama tritio. Son tres tipos de hidrógenos, ajá. Protio, deuterio y tritio. Si ustedes se fijan, hay una diferencia entre todos ellos, perdonen, y es que varía el número de neutrones. Ajá. ¿Recuerdan cuando les dije que perdían energía los átomos y desprendían cosas? Bueno, desprenden neutrones. Si desprenden más cosas o absorben más neutrones después de esto, sí deja de ser hidrógeno y se convierte en otro elemento. Luego, fíjense.
Damos un salto enorme, ya no estamos hablando ni de segundos ni de minutos, hablamos de miles de años después, ajá. Tuvo que pasar todo este tiempo para que la temperatura bajara, digámosle, a un nivel decente para nosotros, para que estos elementos primordiales interactuaran entre sí. Nada más, esto también apúntelo, solamente después del Big Bang se crearon tres elementos, que son los más ligeros de la tabla periódica: el hidrógeno, el helio y el litio. Aquí les estoy poniendo las proporciones. Casi todo fue hidrógeno. Después, 10% de helio y menos del 1% de litio. Muy poquito, poquitísimo. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente ustedes saben que en la tabla periódica hay muchísimos más elementos, ¿no? ¿Y esos de dónde vienen? ¿De dónde vienen todos esos ciento y tantos elementos después de litio? Vienen de los corazones de las estrellas. Ajá, ahí se forjaron. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora deben saberlo. Después del Big Bang solamente se crearon tres elementos. Ah, este Santana tiene una pregunta. Adelante. Sí, profe, yo tengo, bueno, me surgió la duda. Entre esos primeros minutos que se creó después del Big Bang y los millones de años después en los que surgieron los tres elementos, ¿estuvo todo estático o qué anduvo pasando? Ah, qué buena pregunta. Bien, en ese lapso enorme de tiempo y de espacio, el universo se volvió muy aburrido, ¿vale? O sea, todos esos procesos que yo les estuve explicando, donde ya había neutrones, electrones y protones, se siguieron moviendo y generando elementos, hasta crear esta proporción de los nuevos elementos. Y cuando tú ya tienes estos elementos, ya puedes ir armando una estructura más conocida, ¿no? Que nosotros llamamos de que cúmulos, galaxias, ¿no? Sistemas planetarios. Entonces, todo ese tiempo solamente fue como el proceso para que se creara el universo como lo conocemos. Ya no era como cosas micro o cuánticas, ¿no? Ahora sí son cosas macro o mesométricas que vemos con nuestros ojitos casi a nuestra escala. Eso era lo que pasó en todos esos miles y millones de años. No es Ok, como va. que haya estado estático, sí. Espero haber respondido a la pregunta. Y ahora sí, ¿no? Tuvieron que pasar millones de años para que todas estas cosas pequeñísimas, elementales, pues formaran lo que tenemos aquí. Galaxias, ¿bien? No fueron instantáneas, no se formaron en 100 o 1000 años, se formaron después de millones de años del Big Bang. Y como bien sabemos, cada una de estas galaxias tiene dentro miles o quizás billones o trillones, ¿no? De estrellas. Son cosas enormes y cosas espectaculares. Después de otros pocos millones de años, pocos, ¿no? Muy entrecomillado, vamos a ver esto. ¿Qué es eso, profe? ¿Por qué me pone una gráfica tan extraña? A lo mejor a algunos de ustedes no les suena, no asimilan todavía bien qué es eso, pero si ustedes se fijan en los filamentos de aquí, esta es la estructura más grande que se llegó a teorizar y que ya se confirmó que sí existe así, que se llama de esta manera. Seguramente ustedes en las redes sociales o en otros videos de estos temas han visto imágenes más bonitas, ¿no? Más coloridas. Esto lo tomé del artículo, tal cual, de cuando lo confirmaron en el 2013. ¿Qué es esto? Pues cada pequeño puntito aquí medio distribuido que ustedes alcanzan a ver es una galaxia, ¿vale? La Niaquea en hawaiano significa cielos inconmensurables. ¡Ah, qué bonito nombre! Ajá. ¿Qué significa? Que es un supercúmulo de galaxias. Eso es la Niaquea, ¿vale? Es donde nosotros estamos ubicados. ¿Y nosotros por dónde más o menos andamos? Creo que, a ver si no me equivoco, por aquí. Voy a ponerlo de otro color para que lo podamos distinguir. Voy a ponerlo amarillo. Nosotros andamos por aquí. Por ahí anda nuestro sistema solar. Por ahí anda nuestra galaxia, que es esta. Y también Andrómeda por ahí juntito. Y obviamente, ¿no? También, pues nuestros vecinos, nuestro vecindario cósmico. Todo eso tuvo que pasar, por lo menos en todo ese tiempo de millones de años, para que fuera el universo como nosotros lo conocemos. O sea, el universo en sus primeros 3 minutos fue increíblemente caótico. Después de eso pasaron centenares,
miles y millones de años para que formara la estructura que nosotros conocemos. Pero para todo eso tuvo que haber mucha, mucha actividad microscópica o cuántica. Ajá. Ahora, como el resumen de la clase, el Big Bang no es una teoría del origen, sino de los primeros instantes. Ajá. Luego, hay cuatro interacciones fundamentales, es decir, cuatro cosas del universo, características que no se pueden explicar con otras más simples. Gravedad, electromagnetismo, nuclear fuerte, nuclear débil. Ujú. Luego, ¿qué otra cosa? Nacieron por separado los electrones, protones y neutrones, ¿vale? El electrón, hasta donde sabemos, no se compone de otra cosa, ya es así tal cual elemental, pero los protones y los neutrones sí, se forman de quarks. Luego, el bosón es lo que le da la masa a las cosas. Luego, los neutrinos son cosas increíblemente esquivas, ¿vale? Muy difíciles de detectar, que vamos a ver en otras clases cómo se detectan, para que al final se armaran estas mega, ultra, super increíblemente grandes estructuras que denominamos galaxias, ¿vale? Y si ustedes se fijan, para ya terminar, en esta imagen donde tenemos nuestra hermosa galaxia espiral, que es la Vía Láctea, tiene bracitos. Y no sé si ya vieron que hay texto en cada uno de esos bracitos. Resulta que todos los bracitos de o las espirales tienen nombres. Ajá. Nosotros vivimos en uno que se llama el brazo de Orión. Ujú. Y en el brazo de Orión, aquí les está apuntando la diapositiva, que estamos aquí. Aquí está nuestro sistema solar. Ese es el último dato, ¿no? Como para resaltar en la clase. Dentro de nuestra galaxia espiral, con muchos bracitos, nosotros vivimos en el bracito de Orión. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o aportación? ¿No? Parece que no. Bueno, miren, una última cosa, dos últimas cosas, más bien antes de dejarlos de molestar esta noche. Estas son las fuentes, ¿vale? Estas son la mayoría de las citas que tenemos. Les voy a dejar también, obviamente, para la grabación de la clase, para que ustedes, por si quieren, ¿no? Ilustrarse después. Les recomiendo muchísimo, pero muchísimísimo, que vean la imagen de Pablo Budassi. Van a verlo píxel por píxel, que está increíblemente detallada. Y este libro, Astrofísica para gente con prisa, es espectacular, ¿eh? De verdad, si ustedes siguen teniendo dudas de todo del inicio del universo, este libro es increíblemente cortito, 200 páginas, y lo explica increíblemente bien. Es de mis libros favoritos. Es muy bueno. Voy a dejar de compartir. Y en este momento, si ya no hay más dudas, comentarios o aportaciones, ¿les parece que dejemos de grabar? Tun, tun, tun. Muy bien, aquí vamos.